Muy bien, aquí tenemos entonces una implementación de el algoritmo de ordenación por selección, ¿no? El programa comienza aquí en la función main, donde declaramos el tamaño del array, es decir, va a ser un array de 5 elementos. Luego declaramos el array con cada uno de sus 5 elementos. El array obviamente está desordenado. Luego en este bucle for imprimimos cada uno, recorremos el array, imprimimos cada uno de sus valores, de los valores de los elementos. Luego en la línea 37 llamamos a la función encargada de ordenar el array, y una vez que el array haya sido ordenado, con este otro bucle for recorremos el array nuevamente, pero ya con sus elementos ordenados. Si observamos aquí en la línea 37, la función encargada de ordenar el array recibe como argumentos el array y el tamaño de ese array. La definición de esa función la conseguimos desde la línea 10 hasta la línea 26 aquí en el código, donde A es el array que queremos ordenar y N es el tamaño de ese array. Aquí en la línea 12, dentro de esta función declaramos tres variables, ¿no? La variable índice menor, la variable i y la variable j. Cada una de estas variables la vamos a utilizar como índice cuando estemos recorriendo el array para ordenar. De hecho, por aquí podemos ver, por ejemplo, en la línea 19, cómo utilizamos la variable j como índice para acceder a un elemento del array. Igual aquí en la línea 24 utilizamos la variable i para acceder a un elemento del array. Utilizamos esa variable como un índice. También hacemos lo mismo con la variable índice menor. La utilizamos como índice para acceder a un elemento del array. Ahora, la variable índice menor se va a encargar, o vamos a utilizar esa variable para almacenar el índice que contenga el elemento de menor valor. Recordemos que en el algoritmo de selección, de ordenamiento por selección, tenemos que seleccionar el elemento de menor valor para intercambiarlo, si es necesario, con el elemento que se encuentre más al inicio del array. Es decir, en este caso, por ejemplo, en la primera pasada, de hecho, el bucle externo, tenemos aquí, para ordenar el array, tenemos dos bucles, ¿no? Un bucle anidado a otro bucle. Entonces tenemos un bucle externo y un bucle interno. El bucle externo se va a encargar de las pasadas, ¿ok? Y el bucle interno que tenemos aquí, el bucle anidado, se va a encargar de hacer las comparaciones a ver cuál de estos elementos es el menor. Entonces, por ejemplo, recordemos que vamos a seleccionar el elemento de menor valor, en este caso el 3, y lo vamos a sustituir o lo vamos a intercambiar con el elemento que se encuentra en el índice 0 del array. Esto es en la primera pasada. Entonces, en la primera pasada y en el primer recorrido, ¿okay? Cuando estamos ordenando el array, en este caso sí se intercambia cada uno de los valores de estos elementos, ¿verdad? Es decir, ahora el valor 3 va a estar en la primera, va a ser el primer elemento del array, y el valor 5 va a ser el segundo elemento del array. Esto que tenemos aquí es el resultado, es decir, cómo quedaría el array luego de la primera pasada. Ahora, en donde nosotros aquí en el código decimos que este 3, ¿okay? Tiene que intercambiarse con el 5, es decir, con el elemento que está en el índice 0 del array. ¿Por qué no se intercambia con este 9 o con el 4 o con este 8? Bueno, porque el bucle for externo iguala o le asigna el valor 0 a la variable i. Entonces, básicamente, el índice, acuérdense que estamos utilizando las variables i y j como índice, ¿no? Entonces, básicamente i, si lo utilizamos como índice y en la primera pasada o el primer recorrido vale 0, entonces estaríamos hablando del primer índice del array, es decir, del elemento que está en el primer índice del array, cuyo valor es 5. Entonces, por eso es que intercambiamos el valor 3 con este valor 5 que tenemos aquí.
porque en la primera pasada i vale 0, es decir, estamos haciendo referencia al primer elemento del array. O es lo mismo decir que estamos seleccionando al elemento que se encuentra en el índice 0 del array. ¿Okay? Es decir, exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que se intercambia. Entonces, el resultado de la primera pasada queda así. Entonces, acuérdense que el bucle externo va a determinar a dónde vamos a colocar el elemento menor que hemos seleccionado, ¿ok? De los que están aquí, por ejemplo, en la primera pasada, de los que están aquí. Entonces ustedes se preguntarán, bien, si el bucle externo se encarga de decir a dónde vamos a colocar el menor de estos elementos, entonces ¿quién es el que selecciona el menor de estos elementos? Eso lo hace el bucle anidado. Y fíjense que el bucle anidado hace las comparaciones. De hecho, vean que en la primera pasada i es igual a 0 y j es igual a i más 1. Es decir, si i vale 0, 0 más 1 es 1, es decir, j vale 1. Entonces, a sub j aquí sería a sub 1. Índice menor aquí lo igualamos a i, y en la primera pasada i vale 0, es decir, índice menor vale 0. Entonces fíjense que aquí estamos accediendo al segundo elemento del array y haciendo la comparación con el primer elemento del array. Estamos evaluando si el segundo elemento del array es menor que el primer elemento del array. Esto es en la primera pasada. No solo en la primera pasada, sino que en la primera pasada, es decir, cuando i vale 0, aquí, y en la primera pasada también de este otro bucle, cuando j es igual a i más 1, es decir, a 0 más 1, es decir, cuando j valga 1. Porque acuérdense que, les recuerdo que un bucle dentro de otro bucle, básicamente tú haces este bucle o ejecutas e iteras sobre este bucle tantas veces como indique el bucle externo. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí estamos haciendo esta comparación si el segundo elemento del array es menor que el primer elemento del array. En la primera pasada y en la primera pasada y en la primera iteración de este otro bucle for. Entonces en este caso sí, ¿no? Porque el segundo elemento, 3, es menor que el primer elemento, 5. Como es menor, entonces esto resulta verdadero, la condición resulta verdadera y se ejecuta esta línea que tenemos aquí. Es decir, índice menor ahora va a ser igual a j. Acuérdense que índice menor era igual a 0. Ahora índice menor es igual a j y j es igual a 1. Entonces índice menor es igual a 1. Y tiene sentido porque 1 es donde está. 1 es el índice del elemento en donde se consigue, está el valor 3. Y luego, bueno, se hace el intercambio. Luego de encontrar el índice menor de todos estos que están aquí, en la primera pasada, de todo esto, el índice con el menor valor es el índice 1, ¿no? Y el valor es el 3. Entonces, luego de seleccionar ese índice menor, se procede a hacer el intercambio. Ahora, el resultado de la primera pasada es este que está aquí, donde 3 se intercambia con el valor 5. Entonces queda 3, el elemento con el valor 3 queda como primer elemento del array, y el elemento con el valor 5, o el valor 5 queda como el segundo elemento del array. Ahora, este es el resultado de la primera pasada, y este resultado de la primera pasada es el que vamos a trabajar en la segunda pasada, es decir, en el segundo recorrido. Es decir, cuando i valga 1, porque recuerden que i aumenta su valor en 1 cada vez que se itera sobre este bucle. Igualmente j aumenta su valor en 1 cada vez que se itera sobre este otro bucle. Entonces, este es el resultado de la primera pasada y con este resultado vamos a trabajar para la segunda pasada. Ahora, como la segunda pasada i es igual a 1,
Entonces vamos a tomar en cuenta todos los elementos que están desde el índice 1 a la derecha, es decir, los otros elementos que restan, ¿no? Entonces aquí, en la segunda pasada, comparamos todos estos elementos y buscamos el índice que tenga el menor valor. En este caso sería el índice 3, ¿ok? Recordemos que este es el primer índice, este es el segundo índice, este es el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3 es donde se encuentra el valor 4. Entonces el índice 3 es el que tiene el elemento de menor valor. Fíjense que no estamos tomando en cuenta este 3 porque estamos ya en la segunda pasada y tomamos en cuenta los elementos que se encuentran después del primer elemento del array. Entonces el índice 3 es el índice que contiene el elemento de menor valor y se va a intercambiar con el segundo elemento. ¿Por qué con el segundo elemento? Porque en la segunda pasada i vale 1, es decir, con este que está aquí, el segundo elemento del array. Entonces 4 es menor que 5, entonces se realiza el intercambio. Se intercambian los valores. Ahora el 4 está donde estaba el valor 5 y el 5 va a estar donde estaba el valor 4. Entonces este es el resultado de la segunda pasada y con ese resultado vamos a trabajar para la tercera pasada. Entonces básicamente lo mismo. Entonces con este resultado de la segunda pasada vamos a trabajar en la tercera pasada o el tercer recorrido. Una vez que hayamos hecho el tercer recorrido, el resultado será este. Y con este resultado del tercer recorrido vamos a trabajar para el cuarto recorrido o la cuarta pasada. Entonces ya en la cuarta pasada solo vamos a trabajar con estos dos elementos, porque los demás ya han sido ordenados. ¿Okay? Entonces en la primera pasada se tienen en cuenta todos estos elementos y el resultado es este, con el primer elemento ya ordenado. Entonces en la segunda pasada vamos a trabajar con estos elementos. En la tercera pasada vamos a trabajar con estos elementos y en la cuarta pasada vamos a trabajar con estos elementos. Y al final de la cuarta pasada o del cuarto recorrido, el array queda ordenado. Este es el resultado de la cuarta pasada o el cuarto recorrido. ¿Okay? Y recorremos, es decir, hacemos 4 pasadas, porque recordemos que las pasadas son la cantidad de elementos del array menos 1, es decir, 4 pasadas. Por eso hacemos 4 pasadas en este array, cuando ordenamos este array, ¿no? Recordemos que nuestro array tiene 5 elementos. Bien, entonces 5 menos 1 es igual a 4. Tenemos que hacer 4 pasadas. Entonces, básicamente este es el algoritmo de ordenamiento por selección. Fíjense lo siguiente, habrán notado esta comparación que tenemos aquí. ¿Por qué se hace esto? Bueno, resulta lo siguiente, vean. Supongamos que en vez de un 5, aquí haya un 1. Si aquí el primer elemento del array es un 1, entonces al momento, en la primera pasada, ¿verdad? Cuando buscamos el índice que contenga al menor valor, al elemento de menor valor, el elemento de menor valor ya está en la primera posición. Ya está en la primera posición. Entonces, las comparaciones que hagamos aquí nunca van a ser verdaderas, es decir, el índice menor no va a cambiar su valor, va a tener el valor que le indicamos al principio aquí del array externo, que en este caso sería 0, porque estaríamos en la primera pasada, y es igual a 0, índice menor es igual a i, entonces índice menor es 0. ¿Ok? Entonces todas estas comparaciones fallan, porque ya el primer elemento ya es ya tiene el valor, el menor valor de todos los demás. Entonces no se cumple esta condición y no se ejecuta la línea 20 en ningún momento. ¿Ok? Entonces, fíjense que si eso ocurre, índice menor sigue valiendo 0. ¿Ok? Porque esta línea que está aquí nunca se ejecutó. Entonces, índice menor mantiene el valor que le dimos aquí, es decir, 0. Y entonces aquí básicamente lo que estamos preguntando es que si i es distinto
de índice menor. Si i, la variable i, es distinta del índice menor, haz el intercambio. ¿Ok? Pero resulta que aquí no tenemos que hacer ningún intercambio, porque en este caso, si colocamos un 1 ahí, ya ese 1 está en el lugar donde tiene que estar, porque es el valor, el menor valor. Es menor que todos estos que están aquí, entonces no tenemos que hacer ningún intercambio entre estos dos, o con cualquiera que esté aquí, ¿no? Entonces, no se tiene que intercambiar. Solo se tiene que intercambiar si estos valores son distintos. Y en este caso no son distintos porque i vale 0 e índice menor también vale 0. ¿Okay? Entonces estos valores son iguales, no son distintos. Entonces como esto produce falso, esta condición es falsa porque los valores no son diferentes sino que son iguales, la i y índice menor, entonces no se ejecuta esta línea, es decir, no hay intercambio. Y está bien que no haya intercambio, porque ya el índice menor, este 1, que es el valor menor, ya se encuentra en la primera posición del array, ¿no? Ok, vamos a colocarlo como estaba. Entonces básicamente, y bueno, esta es la función de intercambiar, que es básicamente esta que está aquí, ¿no? Que es igual a, bueno, solo que utilizamos variables distintas, ¿no? Pero es igual al intercambio que se hacía en el método de ordenación por intercambio, ¿no? Es exactamente la misma lógica. Bien, entonces básicamente este es el algoritmo de ordenación por selección.